Hola, ¿cómo estás? Soy el padre Leandro Bonini. A través de este video quiero retomar este ciclo de comentarios a las catequesis de Benedicto XVI sobre las grandes personalidades del mundo antiguo, o para decirlo más brevemente, sobre los padres de la Iglesia. Hace varias semanas, quizá meses ya, que no podía organizarme para compartirte este tipo de contenido que me parece verdaderamente sublime, importante, valioso, y que por eso hoy quiero aprovechar a hacerlo. Y hoy vamos a compartir sobre una figura muy, pero muy importante, que es la figura de San Atanasio de Alejandría. Como vamos a tener oportunidad de ver, es una figura verdaderamente central para entender el desarrollo de la historia sagrada, para entender cómo fue ocurriendo esta profundización en el dogma, especialmente en el dogma trinitario. Por eso, como hacemos siempre, vamos a recurrir a la lectura directa de los textos de las catequesis que han ocurrido, como sabemos muy bien, en el año 2007 y 2008 en adelante. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestro repaso de los grandes maestros de la Iglesia antigua, queremos centrar hoy nuestra atención en San Atanasio de Alejandría. Este auténtico protagonista de la tradición cristiana, ya pocos años después de su muerte, fue aclamado como la columna de la Iglesia por el gran teólogo y obispo de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno. Fíjense el título que recibió Atanasio, columna de la Iglesia, un título que en el mundo bíblico, en los textos bíblicos, es atribuido solamente a Pedro, Santiago y Juan. Si no recuerdo mal, lo ha usado San Pablo en la carta a los Gálatas, columnas de la iglesia. Bueno, este mismo título recibió San Atanasio de Alejandría y siempre ha sido considerado un modelo de ortodoxia, tanto en Oriente como en Occidente. Por tanto, no es casualidad que Gian Lorenzo Bernini colocara su estatua entre las de los cuatro santos doctores de la Iglesia oriental y occidental, juntamente con San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Agustín, que en el maravilloso ábside de la Basílica Vaticana rodean la cátedra de San Pedro. El arte, en este caso, este gran artista que fue Bernini, seguramente con la aprobación de quien orientaba aquellas elecciones en el diseño de la Basílica de San Pedro y todo lo que la rodea, lo colocaron en un lugar central. De algún modo, quien va al corazón de la cristiandad, quien va a la Basílica de San Pedro, se encuentra allí en un lugar muy, pero muy central, la imagen de San Atanasio. Atanasio fue sin duda uno de los padres de la iglesia antigua más importantes y venerados. Pero este gran santo es sobre todo el apasionado teólogo de la encarnación del Logos, el Verbo de Dios que, como dice el prólogo del cuarto Evangelio, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El teólogo del Logos encarnado. Y precisamente por este motivo, San Atanasio fue también el más importante y tenaz adversario de la herejía arriana, que entonces era una amenaza para la fe en Cristo, reducido a una criatura intermedia entre Dios y el hombre, según una tendencia que se repite en la historia y que también hoy existe de diferentes maneras. Porque hay que conocer a San Atanasio, porque lo que San Atanasio combatió, es llamado, vamos a ver luego, el martillo de los herejes, es algo que vuelve y vuelve y vuelve a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cuántas tendencias hoy en nuestra Iglesia tienen una matriz arriana? Es decir, consideran a Jesús simplemente un hombre especial, un hombre con dones muy extraordinarios, un gran profeta, el elegido de Dios, pero no ven en Jesús a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sabemos que este esquema de considerar a Cristo como una criatura intermedia entre Dios y el hombre tiene una matriz filosófica previa, de la cual Arrio y todos sus seguidores no pudieron desprenderse. Atanasio nació probablemente en Alejandría, en Egipto, hacia el año 300. Recibió una buena educación antes de convertirse en diácono y secretario del obispo de la metrópoli egipcia, San Alejandro. El joven eclesiástico, íntimo colaborador de su obispo, participó con él en el concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, convocado por el emperador Constantino en mayo del año 325 para asegurar la unidad de la Iglesia. Así los padres de Nicea
pudieron afrontar varias cuestiones, principalmente el grave problema originado algunos años antes por la predicación de Arrio, un presbítero de Alejandría. Retené estos datos. Arrio era del mismo lugar, diríamos de la misma diócesis incluso, que Atanasio. Atanasio era secretario del obispo y ver surgir en ese clima en el cual él mismo va creciendo esta predicación equivocada. O sea, ¿por qué va a ser quizá el que lo combate con más tenacidad y con más fuerza? Porque él vio surgir este modo erróneo de concebir a Jesucristo y todas sus nefastas consecuencias para la vida de la iglesia. Este, o sea, Arrio con su teoría, construía una amenaza para la auténtica fe en Cristo, declarando que el Logos no era verdadero Dios, sino un Dios creado, un ser intermedio entre Dios y el hombre. De este modo, el verdadero Dios permanecía siempre inaccesible para nosotros. Este esquema como triádico, ¿no? Donde está el uno, está una suerte de ser intermedio que en la filosofía neoplatónica se llamaba el demiurgo, y luego está el mundo, hay como una tercera entidad que podría llamarse el alma del mundo, pero Cristo no sería Dios, sino que sería esa figura intermedia. Nosotros conocemos a Cristo, pero no podemos conocer al uno, no podemos conocer al verdadero Dios. Los obispos reunidos en Nicea respondieron redactando el símbolo de la fe, que completado más tarde por el primer concilio de Constantinopla, ha quedado en la tradición de las diversas confesiones cristianas y en la liturgia como el credo niceno-constantinopolitano. Y en ese concilio entonces se proclamó, se expresó con mucha fuerza la fe de la iglesia indivisa. Recordemos que todavía la iglesia respiraba con los dos pulmones de oriente y de occidente, no se habían dado estos sismas tan dolorosos que se van a dar con más claridad lamentablemente a partir de este tipo de herejías tan potentes. Y esta iglesia que expresó su fe en este credo que todavía recitamos los domingos en la celebración eucarística, en Argentina no tan frecuentemente, sin embargo en otros países es el habitual, aparece el término griego homoousios, en latín consubstantialis. Indica que el Hijo, el Logos, es de la misma sustancia del Padre, es Dios de Dios, es su substancia. Así se subraya la plena divinidad del Hijo que negaban los arrianos. Es de la misma sustancia, es consustancial. Al morir el obispo San Alejandro en el 328, Atanasio pasó a ser su sucesor como obispo de Alejandría. Fíjate que si nació en el 300, tenía 28 años cuando fue elegido obispo de esa sede que era una de las principales en la iglesia antigua. Por supuesto que las personas no tenían una expectativa de vida tan elevada como hoy. Ciertamente que ya para esa edad habían transcurrido casi la mitad o más de la mitad de la vida. Sin embargo, no deja de ser de una enorme precocidad su llegada al episcopado. Inmediatamente rechazó con decisión cualquier componenda con respecto a las teorías arrianas, condenadas por el Concilio de Nicea. En ese momento, algunos no querían romper la unidad con aquellos que aceptaban la cristología arriana. Pero él dijo, no, 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 ninguna componenda. Tenemos que rechazar de plano, con absoluta claridad, este error doctrinal. Por eso su intransigencia tenaz y a veces muy dura, que una persona de una fuerte personalidad y temperamento, aunque necesaria, contra quienes se habían opuesto a su elección episcopal y sobre todo contra los adversarios del símbolo de Nicea, le provocó la implacable hostilidad de los arrianos y de los filoarrianos. Se van a constituir ahí como esquemas semi-arrianos, donde van a decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con Arrio, pero no queremos utilizar la palabra que utilizó el concilio de Nicea, y Atanasio va a ser radical. Y por eso muchos se van a oponer ya a que fuera elegido sucesor de San Alejandro, a pesar del resultado inequívoco del concilio, que había afirmado con claridad que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Poco después esas ideas erróneas volvieron a prevalecer y en esa situación incluso Arrio fue rehabilitado y fueron sostenidas por motivos políticos por el mismo emperador Constantino y después por su hijo Constancio II. Este, al que le preocupaba más la unidad del imperio y sus problemas políticos que la verdad teológica, quería politizar la fe, haciéndola más accesible, según su punto de vista, a todos los súbditos del imperio. Qué interesante detalle.
los emperadores, Constantino y luego su hijo, estaban como demasiado involucrados en las decisiones que se tomaban en la iglesia. Aquí sabemos que Dios, en su providencia, va a tener presente las decisiones humanas y que muchas decisiones que incluso fueron equivocadas o que las tomó alguien que no las tendría que haber tomado, a la larga, en la providencia divina terminan concurriendo para el bien de los que lo aman. Sin embargo, aquí, en cambio, ya vemos algo muy riesgoso y muy peligroso. ¿Por qué Constancio apoya el arrianismo? Porque para la inteligencia humana es mucho más razonable afirmar que el que se encarna no es el absoluto, el eterno, Dios, no, es una criatura. Lo que pasa es que es una locura la encarnación. Entonces, Constancio II quiere presentar una fe que sea más fácil de aceptar para no experimentar y no sufrir la burla, el menosprecio o el escándalo ante el misterio de la encarnación. De alguna forma, la política y la filosofía prevalecen sobre la palabra revelada. Entonces, la crisis arriana que parecía haberse solucionado en Nicea continuó durante décadas con vicisitudes difíciles y divisiones dolorosas en la iglesia. Y atención con este dato, en 5 ocasiones durante 30 años, entre 336 y 366, San Atanasio se ve obligado a abandonar su ciudad, pasando 17 años en el destierro y sufriendo por la fe. Pero durante sus ausencias forzadas de Alejandría, el obispo pudo sostener y difundir en Occidente, primero en Tréveris y después en Roma, la fe de Nicea, así como los ideales del monaquismo, abrazados en Egipto por el gran eremita San Antonio, con una opción de vida por la que San Atanasio siempre se sintió atraído. Dios ordena todas las cosas para el bien de los que lo aman. Expulsado casi, teniendo que huir de su cátedra, de su sede episcopal, lleva la verdad del concilio de Nicea, o sea, la verdad revelada por todo Occidente. Y él en Egipto había conocido casi de primera mano este nuevo estilo de vida que estaba surgiendo y que iba a tener un impacto impresionante en la evolución de la espiritualidad cristiana, que es el monaquismo. Se sentía muy atraído e incluso escribió una biografía de San Antonio Abad y difundió el ideal monástico que luego floreció también con distintos carismas en Occidente. Antonio, por su fuerza espiritual, era la persona más importante que apoyaba la fe de San Atanasio. Al volver definitivamente a su sede, el obispo de Alejandría pudo dedicarse a la pacificación religiosa y a la reorganización de las comunidades cristianas y murió el 2 de mayo de 373, día en que celebramos su memoria litúrgica. Bueno, ¿cuál es la obra doctrinal más famosa de este santo obispo? El Tratado sobre la Encarnación del Verbo, el Logos divino que se hizo carne, llegando a ser como nosotros por nuestra salvación. En esta obra, San Atanasio afirma con una frase que se ha hecho justamente célebre, que el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Qué increíble síntesis. Recuerdo muy bien cuando era adolescente, mi director espiritual me recomendó un libro llamado Ascética Meditada. En ese libro, en la portada tenía una frase, esta frase de San Atanasio: Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Y acá vemos lo que la celebración navideña sobre todo va a destacar y lo va a llamar el admirable intercambio, admirabile commercium. Dios nos da de lo suyo tomando lo nuestro. Toma nuestra fragilidad y nuestra debilidad para darnos su fortaleza, su eternidad y su incorruptibilidad. Con su resurrección el Señor destruyó la muerte como si fuera paja en el fuego. La idea fundamental de toda la lucha teológica de Atanasio era precisamente la de que Dios es accesible. No es un Dios secundario, Jesucristo, el Logos. No, no, es el verdadero Dios. Y a través de nuestra comunión con Cristo, nosotros podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros. Es que no era un detalle. Si Jesucristo era verdadero Dios, o era simplemente como un segundo Dios o un demiurgo, una criatura. No, no, no. Solamente somos totalmente salvados
si el que asume nuestra naturaleza es tan Dios como el Padre. Entre las demás obras de este gran padre de la Iglesia, que en buena parte están vinculadas a las vicisitudes de la crisis arriana, podemos citar también las 4 cartas que dirigió a su amigo Serapión, obispo de Tmuis, sobre la divinidad del Espíritu Santo, en las que esa verdad se afirma con claridad, y unas 30 cartas festivas dirigidas al inicio de cada año a las iglesias y a los monasterios de Egipto, para indicar la fecha de la fiesta de la Pascua, pero sobre todo para consolidar los vínculos entre los fieles, reforzando su fe y preparándolos para esa gran solemnidad. La divinidad del Espíritu Santo, que también fue objeto de algunos ataques de herejías y que luego, sobre todo el concilio de Constantinopla, año 381, terminó de definir con absoluta nitidez. Y también fijemos nuestra preocupación de un pastor por lo central de la Pascua, para que todos lleguen a celebrar la Pascua debidamente dispuestos. Por último, San Atanasio también es autor de textos de meditaciones sobre los salmos, muy difundido desde entonces, y sobre todo de una obra que constituye el best-seller de la antigua literatura cristiana, La vida de San Antonio, es decir, la biografía de San Antonio Abad, escrita poco después de la muerte de este santo, precisamente mientras el obispo de Alejandría en el destierro vivía con los monjes del desierto egipcio. San Atanasio fue amigo del grande eremita hasta el punto de que recibió una de las 2 pieles de oveja que dejó San Antonio como herencia, junto con el manto que el mismo obispo de Alejandría le había regalado. La biografía ejemplar de ese santo tan apreciado por la tradición cristiana, que se hizo pronto sumamente popular y fue traducida inmediatamente 2 veces al latín y luego a varias lenguas orientales, contribuyó decisivamente a la difusión del monaquismo, tanto en Oriente como en Occidente. En Tréveris, la lectura de este texto forma parte de una emotiva narración de la conversión de 2 funcionarios imperiales que San Agustín incluyó en las confesiones, como premisa para su misma conversión. Qué importante también ver cómo este gran teólogo, al mismo tiempo, admiraba a este gran santo. Y es que la vida de la iglesia no es solo el anuncio y la profundización de una doctrina, es sobre todo el anuncio de una vida nueva. Y de esa vida nueva daba testimonio San Antonio y, por supuesto, su biógrafo, San Atanasio. Por lo demás, el mismo San Atanasio muestra que tenía clara conciencia de la influencia que podía ejercer sobre el pueblo cristiano la figura ejemplar de San Antonio. En la conclusión de esa obra escribe: el hecho de que llegó a ser famoso en todas partes, de que encontró admiración universal y de que su pérdida fue sentida aún por gente que nunca lo vio, subraya su virtud y el amor que Dios le tenía. Antonio ganó renombre no por sus escritos, ni por sabiduría de palabras, ni por ninguna otra cosa, sino solo por su servicio a Dios. Y nadie puede negar que esto es don de Dios. ¿Cómo explicar, en efecto, que este hombre, que vivió escondido en la montaña, fuera conocido en España y Galia, en Roma y África, sino por Dios, que en todas partes da a conocer a los suyos, y que más aún le había anunciado esto a Antonio desde el principio? Pues aunque hagan sus obras en secreto y deseen permanecer en la oscuridad, el Señor los muestra públicamente como lámparas a todos los hombres, y así los que oyen hablar de ellos pueden darse cuenta de que los mandamientos llevan a la perfección y entonces cobran valor para seguir la senda que conduce a la virtud. Tenemos casi aquí como un mini tratadito del por qué son tan importantes las vidas de santos. No dejemos de leer vidas de santos. Fíjense que ya en el siglo IV, una vida de santo escrita por otro santo ejerció un influjo de conversión realmente notable. Sí, hermanos y hermanas, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios y dar gracias a San Atanasio. Su vida, como la de San Antonio y la de otros innumerables santos, nos muestra que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Bueno, creo que es muy, pero muy interesante esta, como tantas figuras, como todas las que venimos viendo. Te animo a que, si podés, consigas esta vida de San Antonio. También otra interesante actividad puede ser ir a tu catecismo de la Iglesia Católica y chequear las veces que el catecismo cita a San Atanasio, cómo estos santos siguen siendo importantes también para nosotros hoy. Que Dios te bendiga y que esta pequeña catequesis te ayude también a vos a desear más y más la santidad.